Ya, chiquilla, entonces aquí vamos a ver la clase número 10, ¿cierto? De la guía. La guía número 10, que es reanimación cardiopulmonar. Yo les voy a ir, para que ustedes, si quieren, les van sacando foto a la pantalla, ¿ya? Ya, chiquilla, entonces esta es la salud guía número 10, reanimación cardiopulmonar, ¿ya? Ah, pero yo estoy grabando aquí con esto. Oh, de ver, entonces ya por lo menos va a quedar grabado eso. Estoy hace como 2 horas grabando aquí. ¿Cuánto llevo? Casi una hora. Ya, va a quedar grabado igual la voz, entonces después les pongo el video nomás. Ya ahí no vas a ser tan terrible. Ya. Entonces, salud, guía 10. Ay, reanimación cardiopulmonar. Ya, entonces la pregunta número 1 decía, ¿qué es reanimación cardiopulmonar? Dice, la reanimación cardiopulmonar o reanimación cardiorrespiratoria, abreviado RCP, es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas, intencionalmente destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos vitales cuando la circulación de la sangre de una persona se detiene súbitamente independiente de la causa de la parada cardiorrespiratoria. Entonces, esa sería la respuesta de la pregunta número 1. Ahora la pregunta número 2 dice, la reanimación cardiopulmonar debe practicarse sobre toda persona en parada cardiorrespiratoria. Es decir, nos daban 3 puntos, ¿ya? No responde, la persona no se mueve espontáneamente, no reacciona ni al tacto ni a la voz. Segundo punto, no respira, no se observa ningún movimiento respiratorio. Y punto número 3, ante la duda, inicie compresión cardíaca. ¿Ya? Entonces, esos serían los 3 puntos de la pregunta número 2. Ahora la pregunta número 3. ¿Cuál es el tratamiento de la parada cardíaca? Aquí nos dicen 3 puntos. Dice, abrir la boca del paciente y extraer la dentadura postiza en el caso de que la tenga, ¿ya? Y cualquier resto visible, eso puede ser de comida, ¿ya? Segundo, inclinar la cabeza hacia atrás, elevar la mandíbula y comenzar la respiración boca a boca mientras llega el equipo de primeros auxilios, ¿ya? Conviene utilizar una mascarilla de bolsillo para evitar el contagio de una infección. O sea que en el momento de la respiración boca a boca, ¿cierto? Colocar alguna mascarilla, ¿cierto? O puede ser una tela que sea como delgada donde pase sin problemas el oxígeno o el aire que ustedes van a administrar, ¿ya? Los pulmones deben inflarse una vez cada 5 segundos cuando hay 2 personas para realizar la reanimación. O sea que mientras uno hace la compresión, la otra persona está haciendo el boca a boca, ¿ya? O 2 veces muy seguidas cada 15 segundos cuando solo una persona efectúa la ventilación y el masaje cardíaco. Y el punto número 3, si no se palpa el pulso carotidio, realizar el masaje cardíaco, ¿ya? O sea, se ve el masaje, o sea, perdón, el pulso en el cuello, ¿ya? Entonces dice que se realiza el masaje cardíaco de presión del esternón de 5 a 6 centímetros. ¿Se acuerdan que vimos el video, cierto? Donde se comprimía el pecho hasta 5 o 6 centímetros. O sea que tiene que ser bastante, hay que hacer bastante presión, ¿ya? Y a una frecuencia de 100 a 120 veces por minuto. Si hay un solo socorrista, se realizará 30 compresiones antes de volver a ventilar 2 veces. Ya, chiquillas. Entonces ahora, ya, chiquillas, la cuarta pregunta decía, ¿cuáles son las acciones que permiten la supervivencia de una persona que sufre muerte súbita? Las acciones que permiten la supervivencia de una persona que sufre muerte súbita suelen iniciarse por personas casuales y consta de 5 eslabones fundamentales, conocidas en algunas instituciones como la cadena de supervivencia. Número 1, reconocimiento inmediato del paro cardíaco y activación del sistema de respuesta de emergencia. Segundo, RCP precoz con énfasis en las compresiones torácicas. Número 3,
desfibrilación rápida. Recuerden que eso, los primeros 2 puntos son mientras llega la ambulancia. Ya la desfibrilación se hace con la maquinita, ¿cierto? Eso ya es una vez cuando llegó la ambulancia. 4, soporte vital avanzado efectivo. Eso ya igual es en la ambulancia o en el hospital, ¿cierto? Y el número 5, cuidados integrados por paro cardíaco. Y eso ya estaría haciendo en el hospital. O sea que los primeros 2 puntos corresponden a la persona que esté asistiendo a la persona con paro cardíaco, ¿ya? Y los últimos 3 puntos corresponden desde la ambulancia en adelante, o paramédicos, ¿ya? Porque igual mientras estén haciendo el RCP, ¿cierto? Puede llegar el paramédico o la ambulancia, ¿cierto? Y ellos pueden seguir con el RCP, ni un problema. Ahora la pregunta número 5 dice, las características críticas de un RCP de calidad son, aquí hay 6 puntos, dice, iniciar las compresiones antes de 10 segundos desde la identificación del paro cardíaco, o sea, apenas la persona se desmayó, ustedes ven en su cuello, ¿cierto? La vena carótida, si está pulsando, si no, la persona si no tiene pulso, ¿cierto? Uno empieza el tiro inmediatamente con la compresión, ¿ya? Acuérdense que nada de asustarse, hay que reaccionar rápido, el susto y el histericismo en estas cosas no sirven, ¿ya? Ante este tipo de accidentes uno tiene que simplemente reaccionar porque si no, la persona simplemente se puede morir, ¿ya? Entonces dice ya iniciar la compresión antes de 10 segundos, ¿cierto? Antes de 10 segundos, comprimir fuerte y rápido. Realiza las compresiones con una frecuencia mínima de 100 compresiones por minuto, o sea, es súper rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se acuerdan que vimos una canción que tenía el ritmo de las compresiones por minuto? ¿Ya? Y una profundidad de al menos de 5 centímetros para adultos y al menos 1/3 del diámetro del tórax del niño, 5 centímetros y 4 centímetros en lactantes. Acuérdense que en lactantes eran con sus deditos nomás, ¿cierto? Con sus 2 dedos, en los niños eran con un puño y en los adultos eran con las 2 manos, ¿ya? Permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. Acuérdense también que podíamos hacer solamente compresión y no respiración boca a boca, ¿ya? Minimizar las interrupciones entre las compresiones, tratar de limitar las interrupciones al menos de 10 segundos, ¿ya? Realizar ventilación eficaces para hacer que el tórax se eleve, o sea que hago las compresiones, ¿cierto? Y luego la respiración boca a boca. Vuelvo a hacer las otras compresiones y otra vez respiración boca a boca. Evitar una ventilación excesiva. Entonces hay que observar, ¿cierto? Que el tórax se expanda, ¿ya? O sea, una de las formas de ver cómo está resultando el asunto, ¿cierto? Es que el tórax se expanda. Ya, la pregunta número 6. ¿Qué es CAP? ¿Ya? Son una secuencia de acciones resumidas con las iniciales CAP. Eso es el CAP, son secuencia de acciones, ¿ya? La C para la valoración de circulación, incluyendo las compresiones torácicas, ¿ya? O sea, yo veo, ¿cierto? Las pulsaciones, ¿cierto? Puedo verlas en el cuello o también en el brazo, ¿cierto? Son como a 2 dedos más o menos, a uno o 2 dedos de la muñeca, ¿ya? Ahí puedo ver y también puedo ver en el cuello, ¿cierto? La vena carótida. Entonces ahí yo valoro la circulación porque ahí se siente, ¿cierto? Las pulsaciones y las pulsaciones significa que está circulando la sangre, ¿ya? Y que el corazón está impulsando también, ¿cierto? Incluyendo ya. Entonces la letra A del inglés airway implica la apertura o liberación de las vías aéreas, o sea, en el caso de que la persona esté con algún objeto, ¿cierto?, que obstruya las vías aéreas, ¿cierto?, hay que liberarlo. Y el B, en inglés, breathing, ¿cierto?, es la iniciación de la ventilación artificial, ¿ya? Entonces, esas son las letras CAP. La número 7, ¿qué es APTI? Es la evaluación del estado de conciencia con el método ABDI, ¿ya?
Esta evaluación la hacen normalmente los paramédicos, ¿cierto? Cuando llegan. Dice, la letra A significa alerta o que esté despierto. La letra B de verbal solo responde al estímulo verbal. Letra D de dolor solo responde al estímulo doloroso. Y letra I inconsciente, o sea que ya no responde. ¿Ya? Entonces, ABDI significa letra A, alerta, letra V, verbal, letra D, dolor y letra I, inconsciente. Son los estados en los que responde la persona. ¿Ya? Después tenemos la número 8. La número 8, ¿cierto? ¿Cuáles son las secuencias del RCP por edades? Entonces dice, si se encontrasen dos reanimadores, de preferencia una secuencia de 15 a 2 en niños y lactantes, o sea, 15 compresiones y 2 respiraciones, ¿ya? Se recomienda en nacidos una secuencia de 30 a 2, 30 compresiones, 2 respiraciones, a menos que la causa de la falla cardíaca sea conocida, en cuyo caso la secuencia de 30 a 2 es la aconsejada, ¿ya? Si la hayan presente en un caso avanzado a la vía aérea, en acceso, avanzado a la vía aérea, tal como un tubo endotraqueal o una mascarilla laringea, se recomienda una ventilación de 8 a 10 por minuto sin que se interrumpan las compresiones cardíacas, o sea, de 8 compresiones y 10 así por segundo, ¿ya? Cada 5 ciclos de 2 ventilaciones y 30 compresiones se reevalúa la respiración. La RCP se continúa hasta que llegue a atención médica avanzada o hay signos de la víctima que respira, ¿ya? O sea que estas compresiones se hacen hasta que llega la ayuda médica o paramédica. La número 9 dice, ¿cómo se deben realizar las compresiones cardíacas según edades? Sobre un adulto y un niño de más de 8 años, el esternón debe descender de 5 a 6 centímetros. Sobre un niño entre 1 y 8 años, el esternón debe descender de 3 a 4 centímetros. Y sobre un lactante de menos de un año, el esternón debe descender de 2 a 3 centímetros, un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. 2 a 3 centímetros es harto para un bebé chiquitito. La pregunta número 10 dice, ¿cuáles son las canciones con las cuales puedes realizar por su ritmo el RCP? Acuérdense que vimos la canción de los Bee Gees que era Staying Alive, ¿ya? Esa era una de las canciones. Yo también les pasé en el tablón, hay un link, ¿cierto? Donde aparecen más canciones. Profe, ¿Ya? ¿pero con esa basta o hay que colocar más? Sí, pueden colocar unas 2 o 3 más nomás.